Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, martes 17 de octubre. Estamos a esta y dos clases más para concluir el tema de Derecho Internacional. Y empezando el mes de noviembre, es decir, el martes 7 de noviembre, vamos a ingresar ya con sus clases de Derecho Constitucional, ¿ok? Estaremos entonces todos los martes de noviembre, 7, 14, 21, 28 y los martes correspondientes del mes de diciembre, ¿ok? Vamos a ver la nueva materia, ¿ok? Por el día de hoy vamos a iniciar con lo que ya vimos la clase pasada lo que es el espacio marítimo, vimos el tipo de zonas que existen, las zonas contiguas, la zona de alta mar, la zona de mar abierto o alto mar, el mar ultraterrestre, los países con litoral y los países que no tienen salida al mar, hasta donde llega su territorio, hasta donde existe la soberanía del territorio de cada país, cuántos kilómetros o cuántas millas náuticas abarca lo que es el territorio de la nación. ¿Ok? Y bueno, el día de hoy nos toca ver lo que es el espacio aéreo y el espacio extraterrestre. ¿Ok? Vamos a iniciar comentando que en el artículo 42 constitucional de nuestra Carta Magna establece que el espacio aéreo es parte fundamental de la integración del Estado mexicano, toda vez que es parte integral del territorio nacional que comprende, y ahí en ese artículo es donde vamos a ver que comprende el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión de modalidades que establezca el propio derecho internacional y su correspondiente soberanía, pero que además posea capacidades de proyección a nivel regional, hemisférico y global. Vamos a ver que de esto se desprende una normatividad fundamental que por ser muy especializada, a lo mejor no es tan conocida a nivel jurídico. Sin embargo, es un sector muy importante y estratégico en el ámbito internacional, que es lo que nosotros estamos tocando, y también en el ámbito nacional, porque vamos a ver hasta dónde tenemos esa soberanía. Es procedente identificar cuáles son algunos principales regímenes jurídicos de lo que es este sector importante, ¿ok? El espacio aéreo y el espacio extraterrestre, el derecho internacional garantiza a los estados la soberanía de su espacio aéreo, el cual se define como el entorno desde la superficie terrestre hasta la línea Kármán, la cual se define como el límite donde una aeronave pierde sustentación aerodinámica y comienza el espacio exterior, aproximadamente a 100 kilómetros de altitud. Vamos a ver que el espacio aquí tiene dos nociones, espacio y tiempo. Son estrechamente vinculadas, ya que tienen el carácter de ideas trascendentales. Constituyen una condición a priori universal necesaria a todo conocimiento. Originariamente son datos más subjetivos por el antecedente que tienen, a partir de los cuales podemos construir nociones de espacio y tiempo objetivas, atribuyéndoles una realidad exterior a nuestra circunstancia jurídica. Esta realidad perceptible por los sentidos, nos encontramos ante la posibilidad ya de hacer una definición de espacio, cosa que antes
pues en algún momento, y ahorita lo vamos a ver cómo se querían apropiar, por ejemplo, del espacio que es la luna y todo esto. Con respecto al espacio aéreo, una distinción común es la diferencia entre aire y espacio aéreo. El aire posee una naturaleza etérea, fluida y móvil que determina su imposibilidad de apreciación física. Hola Ivonne, buenas tardes, bienvenida. Vamos a ver aquí que ya los romanos lo consideraban como una zona global y vendría a constituir un contenido. El espacio aéreo es un contenido eh, que entra dentro de la esfera ultraterrestre. Ok. A partir de esta barrera atmosférica, la Declaración de Principios Legales, gobernando las actividades de los estados, de la expropiación y usos del espacio exterior emitida y ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1963, entró en vigor, la cual estipula que ningún estado puede reclamar soberanía o posesión alguna del espacio exterior a los cuerpos celestes que la caracteriza. Eso quiere decir que la soberanía nacional se extingue aproximadamente a 100 kilómetros de altitud y en consecuencia del Estado de Derecho puede aplicarse en este amplio entorno vertical sobre el territorio de un país. Es decir, a este kilómetro se pierde la soberanía del Estado. Es decir, nosotros tenemos una soberanía para sobrevolar un territorio y esa altura ya no la vamos a tener y vamos a ver que aquí tenemos lo que es el espacio ultraterrestre, ¿ok? Vamos a ver que es probable que a lo largo de la historia el escenario en que se ha movido el Estado ha ido cambiando y es así que un territorio unidimensional que caracteriza a la llamada ciudad-estado se pasa al territorio bidimensional cuando el mar deja de ser considerado res nullis. Bueno, esto lo vamos a ver más o menos en el año de 1782, cuando aparecen los globos de aire caliente, los artefactos de los hermanos Montoliu, que comienzan a surgir la idea de dominio vertical de los estados y se empieza a hablar de territorio tridimensional. Es decir, empiezan a sobrevolar y por lo tanto pues hay que ver quién va a gobernar ese territorio donde se encuentran estos globos, ¿ok? Y esto se empieza a dirigir porque surgen los primeros problemas jurídicos de cómo regular la conducta del hombre y los derechos soberanos y jurisdiccionales de los estados. Finalmente, con el advenimiento del aeroespacial, aparece lo que se ha dado a llamar el territorio cuatridimensional, agregándose a los demás ámbitos el espacio intraterrestre, que es el que ahorita vamos a analizar. El tratamiento del espacio aéreo y su régimen jurídico tiene connotaciones que involucran al derecho público, al derecho privado, con temas como la extensión de los derechos del propietario del suelo sobre el espacio aéreo, que se encuentra sobre sus fondos o las limitaciones al derecho de propiedad. En beneficio de la seguridad y regularidad en transporte aéreo, existiendo ciertas áreas que tocan ambas ramas del derecho. Aquí nosotros estamos viendo el derecho internacional público, pero vamos a ver que puede abarcar ambos derechos. Derecho internacional público y derecho internacional privado. Si recuerdan, nosotros decíamos en un inicio que ambas ramas surgen de una misma connotación. No había una distinción completa, no había una separación desde el principio, ¿sí?
se fue creando una separación a lo largo de conforme se fue avanzando, se fue analizando. Es como ahorita, esto no se regulaba, hubo una situación y pues se intenta regular y se tiene que ir viendo bajo qué jurisdicción se va a resolver ese conflicto o esa litis. Y entonces, el derecho de soberanía ejercido por el Estado sobre el espacio aéreo ubicado encima de su territorio implica la manifestación de diferentes facultades, entre ellas, aquí vamos a ver cómo hay que reglamentar qué es lo que se va a hacer y lo que se va a dejar de hacer. Ordenar la circulación aérea, si no todos irían y vendrían y habría otra situación como un accidente aéreo, etc. Entonces comienza a ver lo que ya son zonas aéreas. Fijar zonas prohibidas o restringidas, que ustedes las han visto, por ejemplo, es donde no puede pasar por alguna antena, porque por ser abajo un campo privado, por ser la penal, por ser un campo militar, etcétera, etcétera. Ejercer funciones de policía en el espacio aéreo, que también pues aquí vamos a ver que existe quien vigila a estas personas que están sobrevolando el territorio de un país. Y por lo tanto delimitar el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Los estados reconocen la existencia de un espacio aéreo y de un espacio intraterrestre, que si bien han sido regulados internacionalmente, no se ha llegado a determinar precisamente cuáles son sus límites físicos. La importancia de la delimitación entre ambos espacios reside en la diversidad de sus regímenes jurídicos. En efecto, mientras el espacio aéreo impera el principio de soberanía, en el espacio intraterrestre predomina el principio de libertad. ¿Ok? Esto es, va a haber una gobernanza a cierta altura, a cierto territorio, pero posterior a eso ya existe una libertad, así como, si recuerdan, como lo que pasaba en alta mar. ¿Sí? Hasta cierta distancia existe la jurisdicción de un país, territorio de una nación, y después hay una libertad porque pasa a ser de todos. ¿Ok? El espacio aéreo está sometido a la soberanía estatal y completa y exclusivamente, mientras que el espacio ultraterrestre ya habla de una generalidad. La falta de una definición o delimitación del espacio aéreo puede dar lugar a una incertidumbre jurídica respecto al derecho a aplicar, el derecho aeronáutico o el derecho espacial. Y aquí vamos a ver que ni la Convención de París, que se hizo en 1919, ni el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, este se firmó en Chicago en 1944, definen o señalan los límites de soberanía de las fronteras aéreas. Sin embargo, el artículo primero sobre el Convenio de Aviación Civil Internacional, que ratificó nuestro país, establece la soberanía plena y exclusiva de los estados en el espacio aéreo situado sobre su territorio, mientras que el artículo 2 también del Convenio de Chicago se refiere a los límites horizontales de la soberanía estatal, pero no de los límites verticales. Tampoco el tratado sobre los principios que gobiernan las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio intraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, conocidos como Tratados del Espacio de 1967.
delimitan el espacio aéreo, ya que no se definen los límites del espacio ultraterrestre desde 1983. El tema de la delimitación entre ambos espacios viene siendo estudiado por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, COPUOS. Bueno, así se refiere por sus siglas en inglés. Y aquí vamos a ver que con los avances tecnológicos y el incremento de la actividad aérea, la comunidad internacional se vio la necesidad de establecer un régimen jurídico para el espacio aéreo, datando sus primeros intentos a principios del siglo pasado. La Segunda Guerra Mundial tuvo una gran influencia en los procesos técnicos del avión y fue necesario resolver problemas técnicos y políticos, así como conflictos económicos y jurídicos que se planteaban con el sobrevuelo en tiempos de paz sobre diferentes fronteras y asuntos vinculados a derechos comerciales. Acuérdense que cuando nosotros veíamos los orígenes del derecho, vimos que este surge principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque se vulneraron muchos derechos, muchas garantías, porque de ahí sale lo que es las necesidades de regular todas estas circunstancias para darle una visión jurídica. En este año de la delegación empiezan a buscar acuerdos, empiezan a buscar convenios, empiezan a buscar una regularidad. ¿Okay? En este instrumento se prevé también que se preserva el derecho de paso inocente con fines pacíficos de un objeto espacial de cualquier estado sobre el territorio de otros estados, alturas inferiores al límite, convenir salir de la órbita y reintentar regresar a la Tierra o reingresar. ¿Ok? La Subcomisión de Asuntos Jurídicos de dicho organismo, en su 43 periodo de sesión celebrada en Viena, el 29 de marzo del 8 de abril al 8 de abril del 2004, fue de la opinión de que la definición y delimitación del espacio intraterrestre continuaba siendo un tema importante en consideración de la existencia de diferentes regímenes jurídicos y de los continuos avances tecnológicos, teniendo en cuenta los principios de soberanía y libertad que los diferencia. Doctrinariamente se han establecido límites al espacio aéreo y el espacio ultraterrestre en base a los criterios técnicos y científicos, los cuales han fracasado, al igual que los criterios jurídico-políticos, a los que se arribaría mediante una delimitación convencional. Los criterios técnicos o científicos más conocidos se basan en la composición de la atmósfera, la densidad del aire como elemento de sustentación de las aeronaves, la delimitación tomando en cuenta la órbita de un satélite artificial de la Tierra, la línea von Karman, y la delimitación en función de los efectos de la gravedad, entre otros. La fijación de una altura para ubicar el plano divisorio entre los dos espacios irá cambiando con los adelantos tecnológicos, salvo que se tome una altura determinada y se resuelva por una vía convencional. Para el 7 de diciembre de 1944 se firmó en Chicago el mencionado convenio sobre aviación civil internacional y este instrumento ha regulado la aviación civil como un instrumento principal. Nosotros ya vimos que su artículo primero y segundo delimita la soberanía de cada país. Este convenio consta de 96 artículos, de los que se establecen los privilegios y obligaciones de todos los estados contratantes, la adopción de normas y métodos recomendados internacionales para regular la navegación aérea, así como recomendaciones de los estados para establecer servicios
e instalaciones de navegación aérea, proponiendo la facilitación del transporte aéreo mediante la reducción de trámites aduaneros y de migración. Para los criterios jurídico-políticos, lo importante no son tanto los límites entre los espacios, o sea, hacer la separación entre uno y otro, sino más bien la extensión de la soberanía, hasta dónde, de manera vertical, un país va a ser soberano en cuanto a ese territorio, es decir, hasta dónde puede tomar decisiones en ese territorio. Y se tiene que determinar el concepto de frontera aérea en relación con el principio de soberanía de los estados en el espacio aéreo, las posiciones relacionadas con la extensión del poder estatal respecto del espacio aéreo hasta el infinito, llegando a aquella que se inclina por la abolición del principio de soberanía, ya que entiende que la navegación aérea exige la necesidad de la libertad del aire, puesto que a medida que nacen nuevos estados, se multiplican los espacios aéreos sometidos a soberanía, lo que complicaría la navegación aérea en cuanto se pueda o se puedan otorgar o se puedan negar permisos para sobrevolar esa zona, que obligarían a las aeronaves a tomar rutas diferentes. Hay varios hechos ilícitos que se producen utilizando aeronaves que sobrevuelan el territorio de un estado, tales como el contrabando, el espionaje, el transporte ilegal de personas y sustancias psicotrópicas y estupefacientes, entre otros. Uno de los temas más discutidos durante la conferencia de resultas, de la cual se aprobó el citado instrumento, fue el de la concesión recíproca de derechos comerciales en la aviación civil en la internacional. Precisamente por esa soberanía es que se hacen estos acuerdos. ¿Okay? Otras teorías se refieren a la posibilidad del control efectivo del espacio aéreo, a la limitación de lo necesario para la seguridad y defensa del Estado o la delimitación del espacio en zonas. En general, la posición dominante se inclina por una regulación convencional que establezca una seguridad jurídica, pero aquí el tema se complica al momento de decidir entre los criterios espaciales y los criterios funcionales. El enfoque espacial establecería dos zonas, cuyo límite sería una altitud de 100 a 118 kilómetros por encima del nivel del mar y hasta los 100 o 118 kilómetros se aplicaría precisamente el principio de soberanía, luego el de libertad ya en un espacio ultraterrestre. Y vamos a ver que en la actualidad existen acuerdos multilaterales que adoptan la política de cielos abiertos. Tal es el caso del convenio multilateral en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, también llamado por sus siglas APEC, suscrito entre Estados Unidos, Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Y pues por eso, numerosos estados han formulado reivindicaciones de soberanía sobre segmentos del espacio que se encuentran por encima de sus territorios, lo que frustra los intentos de definir los límites entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre.
La integración regional ha dado lugar a una nueva normativa aeronáutica, la comunitaria de la Unión Europea y los acuerdos regionales en América. Se está produciendo un cambio en la negociación sobre los acuerdos relacionados con la explotación de los servicios aéreos, ya que se hacía una negociación en bloque de los derechos aerocomerciales por parte de las distintas regiones, y el bilateralismo ya no es entre estados, sino ya entre bloques regionales, es decir, entre varios estados-nación. Por lo tanto, la soberanía sobre el espacio aéreo se refiere a que cuando nace el dominio sobre el espacio aéreo, los conocimientos cósmicos nos enfrentan a una idea de espacio distinta a la actual. Así como se van viendo cambios y se van necesitando regular nuevas circunstancias, pues el espacio aéreo y el espacio terrestre no son la excepción. También se tienen que regular su forma de aplicar, las sanciones que va a haber y dónde es que vamos nosotros a ir a hacer esa situación jurídica, donde se va a llevar a cabo este proceso en caso de que hubiera un proceso. ¿Ok? Por lo tanto, debido a la naturaleza espacial del espacio aéreo, hay quienes consideran que deberían hablarse de jurisdicción aérea antes de que se de soberanía. Cuando comenzaron a surgir los estados, el concepto de soberanía era dogmático, respondía a la supervivencia de los estados y se trataba de una necesidad política. El concepto clásico de soberanía evoluciona con el avance científico y tecnológico y con la interrelación entre los estados. Existen restricciones a su ejercicio originadas en el derecho natural y en los compromisos adquiridos con la comunidad mundial. Se amplía su extensión espacial, surge el concepto de cooperación internacional y varía en su contenido jurídico. Ya en el inicio de la navegación aérea surgieron posiciones extremas, la de la libertad absoluta del espacio aéreo como la de la actividad aeronáutica pudieron desarrollarse sin trabas frente a la doctrina de la soberanía absoluta del espacio aéreo basadas en razones políticas, militares, económicas y de seguridad nacional. Precisamente y con el fin de desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional, aumentar la organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo internacional, promoviendo en general el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos. El artículo 43 del Convenio de Chicago crea un organismo denominado Organización de Aviación Civil Internacional, así como lo ven en la imagen, ese es su logo, OASI, por sus siglas. La teoría de la soberanía del aire se funda en argumentos relacionados con las necesidades de asegurar la defensa nacional a través del criterio de la soberanía estatal. Esta posición fue adoptada por normas internas, pero también por normas internacionales, y se apoya en el hecho de que la aviación volvía vulnerables las fronteras. Se ha entendido que la primera firma de soberanía estatal sobre el espacio aéreo apareció en Suiza, estado neutral en la Primera Guerra Mundial, que en 1914, como reacción de los vuelos británicos y franceses, declaró que sus derechos de soberanía sobre el espacio aéreo eran limitados. Con el desplazamiento de las aeronaves y su evolución tecnológica, han aparecido nuevas nociones frontera a la superficie y de frontera a volumen. El reconocimiento de la plena libertad del espacio aéreo produce la opción por el concepto de frontera superficie, mientras que el reconocimiento de la soberanía sobre el espacio aeronáutico, su volumen está en posición actualmente seguida por los convenios internacionales, pero ya de materias internas. ¿Ok?
Dicha organización es una agencia especializada de las Naciones Unidas, integrada por 188 estados, cuya sede se encuentra en la ciudad de Montreal, Canadá. Está compuesta por una asamblea, un consejo y otros órganos que se han estimado necesarios. Su principal objetivo es lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. Con relación a los acuerdos multilaterales, distinguimos estos, que es el Tratado Multilateral General, el Convenio de Chicago, el 7 de diciembre de 1944, del cual ya mencionamos algo, que contiene dos grandes categorías de disposiciones. En estas las reglas que dieron lugar al OASI y las disposiciones dirigidas a reglamentar la navegación y ciertos aspectos del transporte aéreo. Y el convenio multilateral sobre determinadas materias, como el convenio de Varsovia, del 12 de octubre de 1929, para la unificación de determinadas reglas relativas al transporte aéreo internacional, modificado por los protocolos firmados en La Haya el 28 de diciembre del año de 1955 y en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971. Convenio de Roma sobre embargo preventivo de aeronaves el 29 de mayo de 1933. Uno más, el Convenio de Bruselas de 1938 sobre asistencia y salvamento. Este no fue vigente. El Convenio de Ginebra del 19 de junio de 1948 sobre el reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves. El Convenio de Roma del 7 de octubre de 1952 relativo a la unificación de ciertas reglas referentes a los daños causados por la aeronave a terceros en superficie. El Convenio de Chicago, por ejemplo, el que mencionamos aquí arriba, donde lo vimos. Con los avances tecnológicos y el incremento de la actividad aérea, la comunidad internacional se vio en la necesidad de establecer un régimen jurídico para el espacio aéreo, datando a sus primeros intentos de principios del siglo pasado. La Segunda Guerra Mundial tuvo una gran influencia, como ya lo vimos arriba, en los progresos técnicos de aviación y fue necesario resolver estos problemas. Los estados contratantes reconocieron que todo espacio tiene derecho en el ejercicio de su soberanía, exigir el aterrizaje en un aeropuerto designado de una aeronave civil que sobrevuele su territorio sin estar facultada para ello o si tiene motivos razonables para llegar a la conclusión de que se utilizan para propósitos incompatibles con los fines de ese convenio. Tenemos el Convenio de Guadalajara del 18 de septiembre de 1961, para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quienes no sean de transportista contractual. El Convenio de Tokio del 14 de septiembre de 1963 sobre infracciones y ciertos actos sometidos a bordos de aeronave, que lo veíamos hace un ratito, que ya ahí estamos hablando de delitos. El Convenio de París, el 10 de julio de 1967, sobre procedimientos aplicables para el establecimiento de las tarifas de los servicios aéreos regulares. El Acuerdo de Montreal del 4
de marzo de 1963, relativo a los límites de responsabilidad del Convenio de Varsovia y el Protocolo de la Haya. El Convenio de la Haya como tal, del 16 de diciembre de 1970, para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. El Convenio de Montreal del 23 de septiembre de 1971 para la represión de actos ilícitos contra la aviación de seguridad civil. El Acuerdo de París del 30 de abril de 1956 sobre derechos comerciales de servicios aéreos no regulados europeos. El Acuerdo del 13 de diciembre de 1960, por el que determinados países europeos establecieron una organización común encargada de regular la circulación aérea. El Tratado de Yaoundé del 24 de marzo de 1961 para la explotación del transporte aéreo por una sociedad común entre determinados países. Aquí vamos a ver que la FFA, la Federación de Aviación o Administración, la Administración General de Administración, es la autoridad aeronáutica nacional de los Estados Unidos como agencia del Departamento de Transportes de los Estados Unidos. Tiene autoridad para regular y supervisar todos los aspectos de la aviación civil estadounidense. Su misión es contar con un sistema aeronáutico más seguro y eficiente del mundo. Por otra parte, la Asociación Internacional de Transportes Aéreos, la IATA, busca ayudar a las líneas aéreas simplificando los procesos e incrementando la conveniencia del flujo financiero de sus ingresos mientras reduce costos de eficacia. ¿Cuáles son los objetivos de estos convenios? Ofrecer beneficios de todas las partes, involucrarse en el comercio aéreo, para los consumidores simplificar los procesos de viaje y transporte mientras mantienen los costos bajos, permitir que las aerolíneas cooperen de manera segura, eficiente y económica bajo reglas definidas, permitir que las aerolíneas sirvan de intermediario entre los pasajeros, los agentes de cargo y precisamente ellas, y para los gobiernos buscar asegurar que ellos puedan estar bien asesorados en la complejidad de la industria de la aviación. El derecho del espacio es uno de los temas que se encuentran complementados en el derecho internacional al regular las acciones de los estados en cuanto al espacio debe ser utilizado para el bien de la humanidad, y aquí por su parte el derecho del espacio intraterrestre es un ordenamiento jurídico internacional relativamente nuevo, como lo venimos mencionando. Su origen se dio a la mitad del siglo XX con los avances científicos y tecnológicos que fueron presentando los estados, principalmente Estados Unidos y la URSS. La explotación y utilización del espacio intraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deben hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico. Es decir, no, la Luna no es dueña, nadie es dueño de la Luna, ni siquiera el primer país que la pisó, es decir, son cuerpos celestes y pertenecen a todos los países. E incluso si son de tercer mundo o países con poca economía. El espacio intraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos para su exploración y utilización a todos los estados sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, así como habrá libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. Es decir, el país que tenga la solvencia para ir a estudiarlos, lo tiene permitido. El espacio ultraterrestre, incluido la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos a la investigación científica y los estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en dichas investigaciones.
estos satélites que podemos ver, pues están dentro ya del espacio terrestre, es decir, pueden enviarlo todos los países, así como alta mar. Este ya es un espacio abierto para todos los estados-nación. Alta mar ya era un espacio abierto para todos, es decir, aquí ya no hay soberanía que los delimite, ya es de todos los estados que forman eh, todo el mundo, de todos los países. Ok, jóvenes. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Ivonne, gracias porque te conectaste un momento. Les agradezco a todos y pues nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde-noche.